Vale, perfecto. Bueno, eh, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, habíamos quedado en la transmisión y transferencia de las obligaciones y estábamos hablando específicamente de lo que tiene que ver con la cesión del crédito. Entonces, eso ahí fue que quedamos. Al hablar de la cesión del crédito, hicimos referencia específicamente a que en la cesión del crédito hay una alteración de el sujeto o el elemento subjetivo de la obligación, pero especialmente del acreedor. Entonces, que el acreedor es el que se altera en la cesión del crédito y pues lo que indicamos era que dentro de la relación obligacional el acreedor cede su puesto a un nuevo acreedor en virtud de un negocio jurídico. Eso fue lo que vimos cuáles eran los requisitos, hablamos claramente de que eh, tenía que existir un crédito, que el acreedor cedente le entregaba el crédito al cesionario o le entregaba la documentación donde constaba el crédito, que se hacía una nota de cesión y que el deudor no debía aceptar o rechazar la cesión, pero sí tenía que no, comunicarle la existencia de la cesión al deudor en ese caso. Entonces hasta ahí llegamos, ¿cierto? Habíamos quedado. Ahora pasamos a hablar de otro fenómeno similar que es la subrogación del crédito. Ah, bueno, y habíamos hablado que cuando se trataba de títulos valores se llamaba endoso. Entonces ahora entramos a otro fenómeno que se llama la subrogación del crédito, que es muy similar a la cesión de crédito. Es más, yo me atrevería a decir que es exactamente igual. Hay una relación obligacional en ese caso y en esa relación obligacional se altera al acreedor. El acreedor cambia y hay un nuevo acreedor en ese caso. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que la subrogación aplica en esos eventos por mandato de la ley. En cambio, la cesión de crédito es que, a diferencia de la subrogación, ¿m? Voluntario. Por Exacto. voluntad. La cesión del crédito es voluntaria, mientras que la subrogación de crédito aplica de manera legal, por orden o mandato legal. Pero es en sí igual, perdón, una modificación del acreedor. Si entramos a mirar la ley nos dice que hay una subrogación convencional, pero si miramos que es una subrogación convencional como tal, vamos a encontrar que es exactamente lo mismo que una cesión de crédito. Vean lo que dice el 1669. Dice, se efectúa subrogación en virtud de una convención del acreedor cuando éste recibiendo de un tercero el pago de la deuda, la subroga voluntariamente todos los derechos y acciones que le corresponde como tal acreedor. En este caso, está sujeta a la cesión de derechos y debe hacerse en la carta de pago. Es tal Profe, cual la misma cesión de crédito. Dime, profe, ¿esta sesión se puede grabar? estoy grabando. Lo que pasa es que no me deja grabar en el Meet porque no tengo acceso o permiso para grabar. Entonces lo que estoy grabando es en mi computador la pantalla completa. ¿Sí me escuchaste? Sí, señor profe. Listo, vale, Valentín. Entonces ahí la estoy grabando completa y yo la cargo y se las remito. Entonces si vamos y miramos la subrogación convencional es igual que la cesión de crédito. En cambio la subrogación legal, a diferencia de lo anterior, aplica por orden legal, pero en unos casos muy específicos y es cuando alguien paga por el deudor. Entonces, en ese caso, si alguien paga por el deudor, quien paga pasa a ocupar el lugar del acreedor.
Es la dinámica en ese evento. Es decir, en la sesión de crédito, yo soy el acreedor, yo realizo un negocio jurídico con Lina para que Lina adquiera ese derecho, ya sea que el negocio jurídico sea una donación, ya sea un acto entre vivos, sea de manera onerosa, ya sea por causa de muerte, de manera gratuita, y ella me reemplaza. En el caso de la subrogación, yo pago lo que debe pagar el deudor y reemplazo al acreedor para que ahora el deudor originario me pague a mí. Esa es la dinámica de la subrogación de crédito en ese caso. Entonces, en ese evento, y como lo señala la ley, se da por mandato legal en unos casos muy específicos. Realmente, ¿qué es lo que busca la subrogación de crédito? Un derecho de recobro o de reembolso por parte de quien hace el pago. De tal manera que si yo pago lo que debe otra persona, yo tenga ahora derecho de cobrarle a esa persona esa obligación o pedirle el cumplimiento. Entonces, en ese sentido, vamos y miramos el artículo 1666 y ahí nos lo dice claramente. Dice, la subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga. Entonces, simplemente el tercero que interviene a pagar, la ley lo autoriza para que ahora le cobre al verdadero deudor. Y el 1668 nos da unos ejemplos, como nos dice, por ejemplo, el acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o de una hipoteca. ¿Cuál es ese ejemplo? Digamos que una persona constituye una hipoteca para respaldar un crédito y esa hipoteca pues es una hipoteca que se registra en X fecha, entonces es una hipoteca a un primer nivel. Luego otro acreedor, para respaldar otro crédito, registra una hipoteca de segundo nivel. Hay una prevalencia en las hipotecas en ese sentido, entonces quien registró la primera hipoteca tiene un derecho privilegiado frente al que registró la segunda. ¿Qué implica eso? Que yo, segundo acreedor, quien tengo la hipoteca de segundo nivel, pueda decidir pagarle al acreedor primario, al que tiene a su favor la primera hipoteca, para eliminar esa hipoteca y la mía pasar a ocupar el primer lugar. Entonces, si yo hago ese pago, ahora yo soy el acreedor respecto de esa deuda, ¿me entienden? ¿El supuesto o no? ¿Sí? Profe, la verdad, yo no sé, no me ha quedado bien claro. ¿No? No, no, Sandy, señor. ¿qué No, es no, lo que- señor. la sesión de crédito, la sesión de crédito la tienes clara? ¿Que la vimos la Sí, clase pasada? sí, 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 ok. sí. Entonces, mira, en la sesión de crédito, ¿qué pasa? El acreedor, ahí como lo estoy mostrando en la presentación, el acreedor cambia, ¿cierto? Sí, ¿Por qué razón cambia? Porque él viene y decide cederle su lugar a otra persona en virtud de cualquier negocio jurídico. Entonces yo vengo y le digo, le vendo mi crédito, se lo regalo, el acreedor se muere y en la sucesión los adjudicatarios de ese crédito vienen y lo reemplazan, ahí se cede el crédito. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? sí, profe, sí. Listo. Sí, señor. En la subrogación del crédito, la situación es diferente. La situación que cambia es la situación externa. ¿En qué sentido? En que viene un tercero y paga al deudor, al acreedor, perdón. Entonces acá viene un tercero y interviene dentro de la relación obligacional, pero interviene ¿de qué forma? Pagando. ¿Y qué está pagando? ¿Lo que él debe o lo que debe otra persona? Lo que Lo debe que de otra otra persona. persona. Exacto, entonces ese tercero viene y se mete acá y paga. Entonces la ley que le dice, ojo, como usted pagó lo que usted no debía, este acreedor ya quedó satisfecho, este acreedor se va y ahora usted venga y reemplácelo para que usted recupere lo que usted pagó y se lo cobra a quién. ¿A quién se lo va a cobrar?
Al deudor, el que era el deudor en Al primera. Al verdadero deudor, deudor, sí, al principal, bueno, al cierto. verdadero deudor, exacto. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Para ver el primer evento que les mencionaba. Dígame, Jonathan. Profe, ¿y eso no aplica cuando es deudor solidario? Sí, es uno de los ejemplos, tal cual. Ya vamos para ese ejemplo. Entonces, el primer ejemplo que me dice la norma es, tenemos un acreedor acá y este acreedor tiene a su favor una hipoteca, ¿cierto? Pero resulta que este deudor, digamos que tiene constituida otra hipoteca a favor de un tercero. O sea, hay otro crédito en ese caso. Pero esta hipoteca es una hipoteca de segundo nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que esta hipoteca está rezagada a la hipoteca de este acreedor. ¿Por qué razón? Porque fue registrada antes que la otra. Entonces yo, digamos, este deudor obtiene un crédito con este acreedor de 100 millones de pesos y constituyen una hipoteca. Luego, este deudor obtiene otro crédito con este tercero, o sea que este es otro acreedor y constituyen también una hipoteca sobre el mismo bien por 20 millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede? Que la garantía hipotecaria de este segundo acreedor es subsidiaria a esta primera. De tal manera que si este segundo acreedor quiere hacer efectiva la hipoteca, primero tienen que pagarle ¿a quién? Al primer Al acreedor. Al primer acreedor de acreedor. primer nivel. Exacto. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, venga, pues hagamos una cosa. Yo le pago a usted y usted qué, váyase de acá. Y yo vengo y lo reemplazo. Pero entonces ahora yo soy acreedor tanto de mi acreencia como de qué, como de la otra creencia. Es decir, yo ahora reemplazo ese acreedor y pues puedo hacer valer la hipoteca frente a las dos acreencias. Me subrogo el crédito. ¿Es claro ahí el ejemplo? Candy que me estaba Sí, preguntando. señor. Sí, profe, ahora sí, ya. Listo. Ya, Entonces gracias. vamos al tercer ejemplo, al segundo ejemplo, que lo trae el 1668. Ahí se los estoy mostrando. Dice, el que habiendo comprado un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado. ¿Qué quiere decir eso? Todos tienen claro que es una hipoteca, ¿sí? Sí, señor. Sí, Listo. profe, sí. Entonces, ¿qué sucede? La hipoteca concede un derecho y es el derecho de persecución. ¿Qué significa el derecho de persecución? Que persigue el bien sin importar en cabeza de quién esté. Exactamente. Entonces, ojo, digamos que acá hay dos relaciones diferentes. El acreedor está en una relación obligacional con el deudor. Digamos que el vínculo jurídico sea un mutuo, un crédito. Que la obligación sea, póngale 100 millones de pesos. Y ese es el deudor. Entonces el deudor va a comprar una casa, le pide prestado al banco un dinero, el dinero le dice, listo, yo le presto, constituyamos una hipoteca para garantizar eso. Entonces el deudor, como la hipoteca no limita su derecho de disposición ni saca el bien del mercado, el deudor decide que vender el bien. Y el deudor, ojo, vende el bien, él no deja de ser deudor acá, sigue siendo deudor. Pero la hipoteca empieza a alejarse porque la hipoteca empieza a ir detrás del bien en cabeza de quien se encuentra. Entonces, resulta que pasando el tiempo, ahora este deudor no paga, pero este deudor ya no es el dueño. Ahora el dueño del bien es otra persona, es un tercero. ¿Listo? O sea, él adquirió la deuda, pero vendió la casa. Entonces hay un tercero que es el dueño de la casa. ¿El acreedor qué hace? Viene a cobrarle al deudor, pero en el proceso ejecutivo hipotecario hace efectiva la garantía de la hipoteca. ¿Qué quiere decir eso? Que este tercero, que es propietario de la hipoteca, él se va a ver afectado porque con el bien que él tiene ahora, se terminó pagando
una deuda que estaba garantizada con ese bien de la cual él no es deudor. Entonces, ¿qué hace él? Él ahora, ¿qué hace? Viene y se ubica en el papel de acreedor para recobrar al deudor lo que él perdió o lo que él con el bien hipotecado tuvo que pagar. ¿Es claro? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Sí, Listo. profe, sí. Es la misma dinámica, sino que des en cuenta que la diferencia es que son supuestos específicos en donde la ley tiene previsto para proteger a quien paga lo ajeno que pase a reemplazarlo en la relación obligacional. Tercero, dice, el que paga la deuda a que se haya obligado solidaria o subsidiariamente. El ejemplo que estaba poniendo Jonathan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Recuerde, si yo soy deudor solidario y me toca pagar cuando yo no fui el que me beneficié, ahora yo tengo derecho de cobrarle a quién, en ese caso. Al deudor principal. Exacto. ¿Qué hago? Me subrogo el crédito. Es decir, paso ahora a ocupar el lugar del que era el acreedor, en ese caso. Eso lo vimos en clase. Lo que pasa es que allá no dijimos se llama subrogación de crédito. Pero entonces acá ustedes ya entienden que es una subrogación de crédito. Por mandato de la ley se cambia. Cuarto, del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia. Entonces, si yo soy el heredero y yo decido ir y pagar impuestos, ejemplo que mi papá se muera hoy y nos demoremos 2 años en realizar la sucesión y durante esos 2 años yo pago los impuestos, pago, por ejemplo, administración, pago muchos, asumo algunos pagos en los cuales yo no soy el deudor, sino el deudor es el causante y por consiguiente la sucesión. Entonces, cuando se vaya a liquidar la sucesión, yo tengo derecho a cobrarlos en calidad de acreedor, porque reemplazar al verdadero acreedor en virtud de una subrogación de crédito. ¿Es claro ese ejemplo? Sí, señor. O sea, ¿Sí? ahí pasaría a cobrarle al acreedor de, o sea, como digamos un banco. Digamos su papá tenía una deuda con un banco, ¿cierto? Y tenía la casa hipotecada. Y digamos el señor se murió y tú seguiste pagando los impuestos durante 2 años y se abrió el proceso de sucesión y la casa entonces, como no se pagó nunca esa deuda, la cogió el banco, pero entonces tú puedes cobrarle al banco lo de los impuestos y eso. Al O sí, banco no, porque el banco no es el deudor. ¿Quién es el deudor en este caso? El causante. el El causante. causante, exacto. Se los puedo cobrar es al causante en ese evento. O sea, en ese momento sería la sucesión. Exacto. El que debe el dinero es el causante, no el banco. Si, además de que hay hacer una aclaración, Luis Miguel, el banco no se queda con el bien. El banco, ¿qué tiene que hacer? Remata. Llevar el bien al proceso Remata. para que sea ofertado en Embargo. pública subasta. Entonces, el, el, ¿qué? El banco le paga su obligación y chao. Pero ya a mí el que me debe, es más, no hay una relación jurídica ni obligacional entre el bien con lo que yo pagué, pese a que lo que yo pagué es una deuda nacida del bien, en ese caso. O sea, es una deuda del causante. Entonces no hay un derecho que me permita como perseguir el bien en ese caso. ¿Es claro, Luis Miguel? Sí, señor. Entonces tú entrarías a cobrar sobre los bienes que dejó el causante, ¿cierto? No, o sea, yo entro a cobrarle al causante. ¿Con qué me van a pagar? Puede que no tenga con qué pagarme porque no haya nada, o pueda que sí, ahí se determinará liquidar la herencia con qué me van a pagar. Pero yo no tengo un derecho específico sobre determinado bien, yo tengo derecho a que me paguen. Que si de pronto no hay con qué pagar, me asignan un porcentaje equivalente en un bien, es diferente, en ese caso. ¿Sí me entiende o Listo, no? profe, gracias. Sí, sí, señor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Se murió tal persona y solamente deja una casa. Y durante el tiempo
en que, en que se lleva a cabo la sucesión, yo pago impuestos y yo tengo que hacer incluso unos arreglos y cosas que de pronto implican asumir pagos que son propios del dueño de la casa, que es el causante. Entonces, cuando se va a liquidar la sucesión, yo demuestro esa situación y yo les digo, bueno, me tienen que pagar a mí. Entonces, como lo único que hay con que pagar es la casa, entonces, ¿qué puede pasar? Llevándolo a un caso real, que decidan, primero liquidan la sociedad conyugal, ¿cierto? Entonces, la mitad de la casa es para cónyuge sobreviviente. Segundo, en la liquidación de la herencia, ¿qué hace? Pasamos a qué? A mirar los pasivos, ¿sí? Exacto, a cubrir los pasivos. Entonces vemos que como pasivos se presentó este heredero que pagó esto y está alegando que hay una subrogación de crédito. Entonces, de pronto hago un paréntesis. Eso ya es un tema de cómo se hace en la realidad. Entonces, en la realidad todo lo traducen a números. Entonces ellos van y miran y dicen la masa hereditaria no es una casa, sino la masa hereditaria son 40 millones de pesos, porque traducen los bienes que quedaron a dinero. Entonces, con esos 40 millones de pesos es que van a jugar. Entonces, si el 50% son 20 millones de pesos, eso le toca a la cónyuge sobreviviente. Con los otros 20 millones, que es el 50%, van a pagar 4 millones de pesos que le deben a tal acreedor, al heredero que asumió los pagos. Es decir, que quedan 16 millones y eso lo van a repartir entre 3 herederos. O pongámosle sí, entre 2 herederos, pongámosle. Entonces a uno le toca 8, al otro 8 millones, por decirlo así. Uno de esos que les tocó 8 es el mismo que le tocó los 4 con los que pagó. O sea que él al final quedó con ¿cuánto? Con 12 millones de pesos. Luego esto lo van a traducir ¿a qué? A porcentajes. Y finalmente entonces van a decir de esta manera, entonces cuando se aprueba la partición, se liquida la herencia, entonces van a decir, van a dar algo que se llaman unas hijuelas. Entonces, hijuela 1, 50% a nombre de la señora tal, que es la cónyuge sobreviviente. Hijuela 2, bueno, 50% equivalente a 20 millones de pesos. Hijuela 2, a nombre del hijo 1, que le tocaron 12 millones, equivalentes a, eso es como un 27% o 28%, entonces le toca a eso. Y, lo otro, el otro hijuela 3, para el otro hijo, que es equivalente más o menos a un 22%, que es 8 millones de pesos. Y entonces, como resultado de la sucesión, se va a asignar la casa y la propiedad va a quedar dividida en esos porcentajes. Así, en términos prácticos, se hace una sucesión, a no ser que lo que haya que repartir sea dinero, que sería mucho más sencillo. Por eso, derivado de las sucesiones, se crean muchas comunidades o copropiedades como tal en ese evento. ¿Es claro? Creo que me desvié un poco, pero para que me entendieran cómo funciona ahí. Pero fue una pregunta, y si lo que la persona, digamos, pagó no hubieran sido 4 millones, sino 25 millones, y a ellos, o sea, a él con sus hermanos solo les tocaba 20 millones, entonces él debería de conformarse solo con los 20, o ¿cómo harían ahí? Pues si no hay más con qué pagar, lo siento. O sea, mira que lo que tú preguntas, eso no es anormal, eso puede ser muy normal. Ojo, esos 20 millones de pesos que tú dices pueden provenir de muchos lados. Puede provenir por el ejemplo del punto 5 que estábamos leyendo, o de que yo haya pagado, perdón, del 4, pero puede provenir porque mi papá me debía un dinero a mí también. Entonces, si al liquidar
y al liquidar la sociedad conyugal, quedan los gananciales del causante, y con los gananciales se pagan las deudas del causante, y no alcanza y antes queda debiendo, pues los acreedores nada que hacer. Ojo, siempre y cuando, eso es otra cosa diferente, haya mirando una prelación de créditos, ese crédito se pague de primero o no se pague, porque puede pasar que yo asuma deudas del causante, se me subrogue el crédito, pero el causante deje otras deudas que tienen prevalencia, es decir, que tienen un mejor derecho de cobro. Pero, por Entonces, ejemplo, si digamos era sobre una hipoteca el crédito y mi papá fallece y el crédito sigue ahí, entonces yo decido pagar el crédito, o sea, pagar si el crédito, o sea, pagar la hipoteca, entonces en ese caso yo pasaría, como en los otros ejemplos, pues a ocupar el lugar que tenía el banco. sí, exacto. Tú pasas a tener esa deuda del banco, a tener el lugar de acreedor hipotecario, y tu crédito se calificaría como un crédito hipotecario. Pero ¿qué tal que aparezca un crédito laboral que tiene prevalencia? ¿Qué tal que aparezca un crédito fiscal, DIAN, y tiene prevalencia? Entonces puede que de pronto ni siquiera alcance para que te paguen a ti. O si te pagan a ti, no alcanzan a pagarle a los demás. Los demás, nada que hacer. Y lo que no te pagaron a ti, nada que hacer, pues porque no hay de dónde cobrarlo. A no ser que algún heredero que haga. Que algún heredero que. Acepte pura y simplemente. Exacto. Que eso creo que nunca va a pasar, ¿no? O sea, eso sería algo totalmente excepcional, que creo que no va a pasar en ese caso. Tras de que no me va a quedar con nada, me voy a poner a pagar lo que quedó bien del causante. No creo que pase. ¿Es entendible? Sí, profe, sí, señor. ¿Sí? Sí, Listo, señor. perfecto. El 6, ¿qué nos dice? Bueno, el 5. El que paga una deuda ajena consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor. Imagine, ese ejemplo lo vimos nosotros, y es el cuasi contrato de pago de lo no debido. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo pago por equivocación el recibo de la luz de mi vecino, inmediatamente ¿qué hago? Se subroga el crédito, yo paso a ocupar el lugar de esencia, por decirlo así, en cuanto al cobro de esa deuda. Es una subrogación de carácter legal. 6. El que ha prestado dinero al deudor para el pago contando así en escritura pública, costando además en escritura otro supuesto, también. Pero la idea es esa, o sea, la idea es que se cambia el acreedor, especialmente porque hay alguien que viene y paga por él y tiene derecho a recobrarle. Y pues la ley ampara eso, lógicamente para evitar que haya un enriquecimiento sin causa por parte del deudor. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Listo, Sí, señor. perfecto. Asunción de la deuda. La figura de la asunción de la deuda es una figura en la que, por su mismo nombre, ustedes pueden deducir que se altera ¿qué? El elemento subjetivo, pero en el acreedor o el deudor. El deudor. El deudor, tal cual. Entonces, en la asunción de la deuda, lo que hay es un cambio de deudor. Un deudor reemplaza al otro deudor. La asunción de la deuda es una figura que no está realmente regulada en nuestra codificación, pero se reconoce porque se puede extraer de muchas situaciones prácticas y la jurisprudencia también ha hablado de ella. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? La relación obligacional, el deudor y se da un cambio del deudor por un nuevo deudor. Es muy similar a la cesión del crédito, pero la alteración se da ¿en dónde? En el otro lado. Es decir, lo que se cambia es al deudor. Entonces es un acto entre vivos, puede ser por acto entre vivos, por causa de muerte, puede ser por muchos eventos que se puede dar acá. Sin embargo, a diferencia de la cesión de crédito,
Acá sí hay que contar con aceptación del acreedor. Acuérdense que en la sesión de crédito al deudor solamente le informaban, le comunicaban. En cambio, en este caso, que van a cambiar al deudor, al acreedor tienen que pedirle su autorización, en ese caso. Si él no ofrece su autorización, no se puede dar la cesión de la asunción de la deuda en ese caso. Creo que es obvio por qué razón, pues porque le pueden colocar un deudor menos solvente, un deudor que no tenga con qué pagar. Entonces yo vengo, perdónenme que les ponga a ustedes de ejemplo. Entonces Camila es la deudora principal y Camila viene y le dice, venga, es que ahora vamos a cambiar al deudor y ahora no voy a ser yo la deudora, sino la deudora va a ser Ana Sofía. Entonces yo le puedo decir, no, venga, no me interesa. ¿Por qué razón? Pues porque es que usted me ofrece un mejor respaldo en ese evento. Entonces, yo no quiero que usted cambie como deudor. Y si yo no estoy de acuerdo, no se puede dar la asunción de la deuda. O yo podría aceptar la asunción de la deuda exigiendo solidaridad. ¿Solidaridad entre quién? Entre el deudor principal y el antiguo deudor. Para evitar también, y con eso antes sería mejor para mí, ¿por qué razón? Porque ahora quedaría con dos respaldos personales, con dos deudores en ese caso. ¿Es claro? ¿Sí es claro o no? O sea que se volvería casi que otra vez un deudor solidario, ¿no? Sí, es que tú me puedes decir, venga, es que necesito salirme de la relación obligacional y ahora que el deudor sea otra persona. Entonces yo te digo, no, no me interesa. No, es que el otro le paga. Yo digo, ah, bueno, entonces hagamos una cosa. Deje de ser deudor principal y ahora vuélvase un respaldo de quien va a ser el nuevo deudor. Al final, realmente no está cambiando el deudor, sino que se está sumando un deudor más, en ese sentido. ¿Sí me entiendes, Vanessa? Sí, profe, sí lo entendí. Ok, pero es posible la figura. Pensaría uno que no sucede en la práctica, pero sí pasa mucho. Casos en donde cambia el deudor, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, algún deudor necesita liberar esto, ¿liberar qué? Liberar alguna carga en un contrato, de pronto porque algún deudor necesita no tener un vínculo obligacional con alguien y desea salir de este, o porque puede haber un negocio de por medio, en el sentido de que, digamos que Camila es la deudora, yo soy el acreedor, pero a Camila le debe un dinero a Ana Sofía. Entonces Camila le dice a Ana Sofía, venga, hagamos una cosa, usted me debe a mí, pero yo le debo a Joan. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Pase usted ahora a ser la deudora de Joan y yo salgo de esa relación obligacional. Y vienen y me plantean a mí la situación y yo le digo, listo, no hay ningún problema. No, no tengo inconveniente y ahora tengo es un deudor diferente. ¿Es claro? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. En esto es porque no nos demoramos tanto, porque pues de alguna forma en el que más nos demoramos fue en la sesión de crédito, pero porque estábamos entendiendo como la dinámica de la situación, pero pues en eso ya la tenemos clara, ya lo entendemos un poco mejor. Y hay una forma última en la que se pueden transmitir las obligaciones que se llama la cesión del contrato. En la cesión del contrato, ¿qué se altera? ¿Acreedor o deudor? ¿Qué creen ustedes? Acreedor, ¿no? ¿Por qué, Luis Miguel? No, no sé, profe, la verdad. Mandritante. ¿Mm? Ok. ¿Qué sucede en este caso? ¿Por qué lo dejé de último? Porque acá se alteran los dos. Acuérdense de algo. Eso lo he repetido muchas veces y para mí es importante que lo tengan claro. Cuando hablamos del contrato, implica que dentro del contrato, ¿qué hay? Dos voluntades.
No, ¿Obligaciones? sí hay muchas obligaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del contrato una misma persona puede tener muchos roles, tanto de acreedor como de deudor. Entonces es muy diferente cuando yo cedo mi posición en una relación obligacional a cuando yo la cedo en un contrato. Me explico. Yo tengo un contrato de suministro celebrado con Diana. Entonces yo a Diana le suministro mensualmente elementos de oficina y pues ella me paga a mes vencido. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo este mes le entregué 10 millones de pesos en elementos de oficina, ella me los paga durante el mes siguiente, en ese caso. Y mes a mes llevamos esa dinámica. Entonces, Diana me debe 10 millones de pesos de este mes. Entonces yo le digo, Diana, hagamos una cosa. No me pague los 10 millones de pesos a mí, sino págueselos a, no sé, págueselos a Vanessa en relación a que Vanessa, yo le debo un dinero a ella por una construcción que me hizo en una bodega, entonces usted le paga a ella. ¿Eso es una cesión de qué? De crédito. De crédito. Normalita, ¿cierto? Sencillo. Pero yo asimismo, como soy acreedor de Diana respecto del dinero, soy deudor respecto de qué? De la entrega de los insumos de oficina. Es decir, que ahí ya estamos hablando de dos relaciones obligacionales. En el caso de ahorita, yo simplemente le dije a Diana que le pagara a Vanessa, cedí mi crédito, pero en ningún momento Vanessa entró a ser parte del contrato. En cambio, en la cesión del contrato, y ahí viene la gran diferencia, en la cesión del contrato yo cedo toda mi posición contractual, es decir, que yo transmito no solamente mis derechos, sino transmito todos mis derechos y obligaciones. ¿Cuál sería el ejemplo? Que yo soy el que le suministra a Diana lo de oficina, pero entonces vengo y le digo a Diana, Diana, ahora en adelante la idea es que yo no siga siendo su proveedor. ¿Por qué razón? Porque ya no estoy en el negocio, yo ya no voy a seguir. Y ahora su proveedor para continuar en el contrato va a ser Vanessa. Entonces, ¿qué implica eso? Yo salgo completamente y ahora Vanessa va a ser acreedora respecto de que de los pagos que Diana le haga por los insumos, pero también va a ser deudora respecto de las obligaciones pactadas en cuanto a lo que te tengo que entregar mensualmente. Que hay una cláusula penal, también queda vinculada a eso. Que hay unas arras, también queda vinculada a eso. Que hay cualquier situación relacionada con ese contrato, también entra ahí. Por eso les digo que si yo cedo el contrato, implica ceder mi posición tanto de acreedor como deudor en todas las relaciones obligacionales que estén dentro del contrato. Les pongo otro ejemplo, un arriendo. Entonces yo le arriendo mi apartamento a Luis Miguel y Luis Miguel celebramos un contrato por un año y Luis Miguel a los 2 meses viene y me dice, venga, yo no voy a continuar, pero va a continuar otra persona. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ceder su posición contractual a otra persona. Entonces yo simplemente lo que hago es que veo alterada uno de los extremos contractuales y esa persona que llega tanto a exigir como a cumplir en ese caso. ¿Hasta ahí soy Un claro o ejemplo no? de eso sería, por ejemplo, si yo compro un bien que, digamos, está hipotecado y pues entonces yo tendría que continuar pagando las cuotas. No, mira que no. ¿Sabes por qué? Porque es que hay diferentes relaciones contractuales. Me explico, ojo. Lo que tú preguntas es importante porque uno cree que una cosa está inmiscuida en la otra y no.
El ejemplo más sencillo, tú compras un apartamento con una constructora, ¿cierto? Y lo financias, lo que hace todo, casi todo el mundo. Entonces, ¿qué contratos tú estás celebrando? Uno, celebras el contrato de qué? De compraventa, ¿cierto? ¿Con quién celebras ese contrato? Pues con la constructora, ¿no? Con la Ajá, constructora, sí. con la constructora, exacto. Dos, el banco te presta un dinero, se llama contrato de mutuo. O sea que ahí con quién celebraste el contrato, con el Banco. banco, ¿cierto? Y tres, celebras un contrato que se llama contrato de hipoteca. ¿Con quién celebras ese contrato? Con Con el el banco banco también. también. Pero es muy diferente el crédito a la hipoteca, a pesar que la hipoteca sea subsidiaria al mutuo. Podríamos colocar un cuarto contrato, te obligan a adquirir un seguro también, en ese caso. Entonces, ¿tú qué haces? Tú vendes la casa y al vender la casa, digamos que en la hipoteca se da una transformación porque sí se cambia el sujeto en la hipoteca. ¿Qué quiere decir? Es más, podríamos incluso decir que no hay ninguna transformación, porque la hipoteca no está atada al dueño del bien, sino está atada ¿a qué? Al bien. Al bien, exacto. Bien, la misma propiedad, sí. Entonces no me interesa quién cambie. O sea, la hipoteca prácticamente termina implicando una relación entre el acreedor con el bien. Entonces no me interesa. Y dos, si yo vendo el bien, yo no estoy modificando la relación contractual del mutuo. Para que esa situación cambie, ¿yo qué tendría que hacer? Que el mutuo me aceptara como nuevo deudor a otra persona. Y eso, pues los bancos normalmente nunca lo hacen, en ese caso. A diferencia que a veces los bancos sí hacen cesión de crédito. Y por eso a veces puede que el banco cambie en la relación que uno tiene en ese caso. Pero entonces, por esa situación, no pasa lo que tú me estabas preguntando, porque son diferentes contratos y mira que no se ven alterados los unos ni los otros en ese evento. Es más, o sea, si yo vendo, perdón, si yo compré y estoy debiendo el dinero, no tiene nada que ver ya eso con el bien en ese caso. Lo que pasa es que hay una garantía de por medio, pero son relaciones contractuales diferentes. No quiere decir que si yo vendo el bien, detrás del bien se vaya el crédito que tiene el banco, porque es que ya el nuevo acreedor no tiene ese crédito. Dime, Ana Sofía. Profe, una pregunta. Entonces, ¿ahí qué pasaría con la obligación de intuito persona? ¿Ahí se puede hacer ceder la posición de contractual? Pero ¿por qué dices que la obligación intuito persona? Pues por lo que es a una, o sea, ¿cómo es que es? Es una sola persona a la que yo necesito en el contrato. Entonces ahí ella podría ceder su posición, pues su posición, ¿no, verdad? O sea, lo primero, si es intuito persona, ahí sí que menos va a haber cesión, porque se supone que no puede mutar ni el acreedor ni el deudor, en ese caso, el primer punto. Y el segundo punto es que, reitero, bueno, perdón que de pronto no hemos dicho algo. En la sesión de contrato tiene que haber aprobación de quien sufre la sesión, en ese caso. En la sesión del contrato, ¿qué tenemos? Digamos que tenemos unas partes bien importantes. Tenemos al contratante cedente, que es el contratante que sale de la relación contractual, al contratante cesionario, que es el contratante que ingresa, y al contratante cedido, que es el que nunca cambió, en ese caso. Entonces, por ejemplo, si yo le arriendo a Ana Sofía un apartamento y Ana Sofía se va a ir para cederle el contrato a Camila, Ana Sofía sería el cedente
Camila sería el cesionario, yo sería el cedido, en ese caso. Entonces, eso se puede hacer si yo estoy de acuerdo, en ese caso. Pero porque intrínsecamente esa cesión va a implicar que me cambien a alguien que tiene el rol no solamente de acreedor, sino también tiene el rol de deudor, en ese caso. ¿Me entienden? Sí, señor. Listo. ¿Es claro hasta ahí el tema? Sí, profe. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces ahí hemos acabado el tema relacionado con con la transmisión o transferencia de las obligaciones. Tema que habíamos visto o habíamos empezado a ver desde la clase pasada. Y entramos acá a ver un tema que es el tema con el que vamos a acabar y es cómo se extinguen las obligaciones. Hago una aclaración en ese caso. Estos dos temas han sido mucho más rápidos porque prácticamente retoman casi todo lo que hemos visto durante el semestre. Por esa razón ahorita ustedes van atando los ejemplos. Por eso ahorita Jonathan me dijo, eso es lo que tiene que ver con el deudor solidario, eso, porque ya lo hemos venido mencionando. Acá simplemente estamos colocándole o ubicándolo dentro de una categoría. Pero pues son figuras además que ustedes vienen trabajando en otras materias y figuras que también van a ver el otro semestre. Entonces por eso necesito que al menos conozcamos en qué consisten, sin importar que vamos a profundizar en ellas, en ese caso, además de que pues eso no está dentro del agotamiento del contenido del programa. Eso lo ven en otros eventos y en otros casos. Entonces, la extinción de las obligaciones tiene un contenido muy exegético, y es que las obligaciones se extinguen en los modos que están establecidos en el artículo 1625. Fuera del 1625 pueden haber otro tipo de eventos en los que se extinguen las obligaciones. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cada uno de los del 1625, que es una lista siempre extensa, y vamos a ver 4 adicionales. ¿En qué orden los vamos a ver? No los vamos a ver en el orden que están en el 1625. Lo vamos a ver en un orden distinto y revuelto, pero con una finalidad, y es que hay como una idea conectada entre ellos que no está en este listado. O sea, si yo los explico en el listado del 1625, salto de un lado al otro sin tener como un hilo conductor. Entonces por eso voy a exponerlos en un orden diferente, pero los vamos a exponer todos en ese caso. Entonces, el 1625 prácticamente nos trae todos estos modos de extinguir las obligaciones: convención y acuerdo, solución y pago efectivo, novación, transacción, remisión, compensación, confusión, pérdida de la cosa, declaración de nulidades, condición resolutoria, prescripción. Eso es lo que nos trae la norma. Aparte de esos, vamos a ver estos 4: muerte del acreedor, plazo extintivo, imposibilidad de ejecución y declaración de simulación. Reitero, estos 4 y estos otros los vamos a ver mezclados con la finalidad de darle como un orden más fácil de entenderlos. Y vamos a arrancar con el primero, que nos habla, en este caso, el artículo 1625, lo siguiente, dice: la obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. Este encabezado nos está haciendo referencia especialmente a que las obligaciones se pueden extinguir por convención o acuerdo de las partes. Entonces, simplemente, eso quiere decir que una obligación se puede extinguir en la misma forma en que se crea. Ahí podríamos aplicar algo que por ahí no escucha a veces, y es que en el derecho muchas cosas se deshacen como se hacen.
Entonces, en ese sentido, asimismo como yo puedo crear una obligación por un acuerdo de voluntades, yo puedo extinguirla mediante un acuerdo de voluntades. Es decir, la primera forma en que se extingue la obligación es por la voluntad. ¿Por la voluntad de quiénes? En ese caso. De las partes. ¿Y cómo llaman las partes? Deudor y acreedor. Deudor, Exacto, sí, deudor acreedor, sí. exacto. Les pregunto eso porque ustedes vuelven y se confunden con las partes de qué. ¿Con las partes de qué? de la demanda. No. Uy, si se confunden allá, peor aún. Pero especialmente con las partes de qué. Del negocio jurídico. Exacto, de los contratos. Especialmente tratan de todo llevarlo hacia allá. Y recuerden que las partes pueden ser nacidas de una obligación que provenga de la ley. Si estamos hablando de una obligación alimentaria, si estamos hablando de padre e hijo, hay un acreedor, hay un deudor. Entonces, realmente es cuando hay un acuerdo entre el acreedor y el deudor, en ese caso. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede extinguir por una voluntad unilateral, ¿o será que sí? Depende. Depende de qué laguna. Pues si hay un incumplimiento, alguna de las partes puede exigir que pues se rescinda el contrato. No, pero no estaríamos en ese caso, Ok. porque acá es por acuerdo o convención. Entonces les digo, en el caso que usted dice, hay una decisión unilateral de dar por terminado un contrato, pero porque previo a ello hay un incumplimiento. En este caso, a lo que voy y quiero que caigan en cuenta es que si no hay acuerdo, puede ser por voluntad unilateral, pero por voluntad unilateral ¿de quién? ¿Quién es el que manda la parada ahí para extinguir la obligación? El El acreedor. El acreedor. acreedor, exacto. Sí, el Exactamente. acreedor. Porque vea que en el caso que incluso pone laguna, si el deudor decide no querer pagar, el acreedor le puede exigir el pago. En cambio, es muy diferente cuando el acreedor es el que decide no cobrar. Ahí el deudor no tiene nada que ver. Entonces, sí hay una situación de privilegio de la voluntad del acreedor en esos casos. Sin embargo, vamos a ver que esta forma de extinguir las obligaciones se ve reflejada en otras formas o en otras formas que ya vamos a mencionar ahorita, en ese caso. Y vamos a ver que hay otra forma de extinguir las obligaciones que también deriva en otras, y esa es la imposibilidad de ejecución. Cuando hablamos de imposibilidad de ejecución, implica que ya sea por una imposibilidad física, material, no se pueda cumplir, o por una imposibilidad jurídica, no se pueda cumplir. Me explico. Imposibilidad material, que lo que me vayan a entregar, ya lo vamos a ver en detalle, pero pues si es una especie o cuerpo cierto y esa especie o cuerpo cierto se destruye, pues ya no me pueden cumplir, hay una imposibilidad física, material. Que contrate un cantante, que contrate, ejemplo, me voy a casar, entonces contrato para el matrimonio a X cantante, que es ese cantante y nosotros, y el cantante se muere, pues ya hay imposibilidad de que se cumpla la obligación, porque pues no, quien iba a cantar ya partió de este mundo. O jurídicamente puede haber imposibilidad de cumplimiento cuando por mandato legal ya no se puede llevar a cabo cierta acción, como por ejemplo, que yo me haya comprometido con usted a, mm, a venderle un tigre. Entonces yo me comprometí a venderle un tigre, a entregarle un tigre, y resulta que me comprometí a hacerlo en 2 meses.
y en un mes sale una disposición normativa que prohíbe negociar con ese tipo de animales. Entonces, ¿qué pasó en ese? Se da una imposibilidad jurídica que ya no me permite cumplir con la obligación en ese caso. ¿Estamos claros o no? Hasta Sí, ahí. señor. Sí, profe, Listo. sí. Esa imposibilidad de ejecución, por eso reitero, esto ya retoma muchas cosas que hemos visto, pero es más rápido. Entonces, vamos a ver esa imposibilidad de ejecución y esa convención o acuerdo de partes en que se puede derivar. Entonces, la primera, imposibilidad de ejecución se puede derivar en una forma de extinguir las obligaciones que se llama la pérdida de la cosa. Entonces, ahí hay que tener en cuenta algo. Y eso va relacionado con temas que ustedes ya han visto. Entonces, primero, ¿tienen claro qué es una especie o cuerpo cierto y qué es un género? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Entonces, bajo ese entendimiento, hagamos otra aclaración. Si estamos hablando que la obligación se extingue cuando se pierde la cosa, estamos hablando que la obligación implica una prestación de dar, hacer o no hacer. De dar. De dar, exactamente. Ya Listo. sé. Vean que eso es lo que me interesa que inmediatamente uno tenga claro eso. Entonces, ¿qué implica? Ojo, si lo que yo tengo que dar es un género, es diferente a que yo tenga que dar una especie o cuerpo cierto. Y ahí, ¿qué es lo que vemos? Que si mi obligación es una obligación de dar, consiste en entregar un género y el género se destruye, perece, desaparece o algo, ¿la obligación se vería extinguida o no? No, ¿Por qué no razón? porque se reemplaza por otro Porque del se mismo puede género. reemplazar. Exacto, entonces lo reemplazo por otro de la misma calidad. Ejemplo, si yo compro un domicilio, a domicilio compro una hamburguesa y por el camino al domiciliario la hamburguesa se le cae y se daña, lo siento, pues tiene que ir a traerme otra hamburguesa de las mismas características. En cambio, si lo que me deben o la obligación recae sobre un cuerpo cierto y ese cuerpo cierto perece, se destruye, desaparece, ahí la obligación sí se va a ver afectada y la obligación sí se va a extinguir en ese caso. Profe, por ejemplo, un animal sujeto a registro podría ser de cuerpo cierto. ¿Cómo así un animal sujeto a registro? Pues es que, por ejemplo, los toros se pueden, digamos, sacar un registro, ¿sí me entiende? Entonces, Sí. ese era lo que tenía. Sí, por ejemplo, yo, o sea, ese toro que tiene un registro podría ser de cuerpo cierto. Bueno, lo que pasa es que, ojo, ese registro que se maneja en el caso de los toros y los caballos no es como tal un registro. Es un cheat que ellos, a los Sí, que... o sea, lo que pasa es que si tú miras el registro civil de nacimiento o el registro civil, si tú miras el registro de instrumentos públicos, si tú miras el registro mercantil, son unos registros que controlan muchos aspectos jurídicos en torno al bien o a la persona que se está registrando. En cambio, este registro es un registro más de control en ese evento. Entonces, no es propiamente el registro lo que lo hace un cuerpo cierto. Porque, ¿qué pasa? Digamos que yo te compro 4 vacas. Entonces yo te digo, necesito que me entregue 4 vacas y que sean 4 vacas de raza, no sé, cebú, que sean de tal edad, que sean, desconozco, ciertas características, ¿cierto? Y me las entregue, no sé, en mi finca en una semana. Entonces tú me traes 4 vacas con esas características que están con el registro que tú me estás señalando.
las vacas en el camino se mueren porque el carro se va a un abismo y mueren todos. Ahí me estaría trayendo un género o una especie o cuerpo cierto. Pues, profe, es que sí se podrían reemplazar por otras, ¿no? Por eso, pero entonces mira que el registro ahí no tiene ninguna importancia. ¿Por qué razón? Porque el registro tiene otro control diferente a lo que nos importa acá. Y tú me traes 4 vacas que tienen ese registro, pero a mí no me interesa. Me interesaban eran 4 vacas que cumplieran esos requisitos y punto. ¿Sí ves? Es más, eran 4 vacas para matarlas para carne. Entonces no me interesa el resto. Pero si yo ya te digo, quiero que me venda esa vaca, señalándola con el dedo, diciendo es esa y no es otra, ya no me interesa ningún registro ni nada, sino estoy diciendo es esa. Y lo estoy convirtiendo en un cuerpo cierto. Incluso miremos un animal que no tenga ningún registro, un perro. Entonces yo voy y digo es ese perro el que quiero y no otro. Entonces ahí lo estoy convirtiendo en un cuerpo cierto. Recuerden que un cuerpo cierto puede ser o porque es único en el mundo o porque sin ser único para mí tiene unas características que lo hacen único en el mundo. Y yo les ponía siempre el ejemplo. Entonces, si usted tiene un perrito, ese perrito es único en el mundo. ¿Por qué? Por un valor afectivo. Pero no es porque sea único, porque pues hay muchos de la misma raza, de todo. Entonces, es más por ese tema. ¿Me entiendes? Sí, profe, sí. Sino que solo Listo. tenía esa duda. Vale, no, no, está bien, está bien. Eso es muy importante para establecer si hay o no hay incumplimiento. Entonces, si vamos y miramos la pérdida de la cosa, está regulada en el Código Civil del artículo 1729 en adelante. ¿Qué nos dice? Cuando el cuerpo cierto que se debe perece, porque se destruye, porque deja de estar en el comercio, porque desaparece o se ignora si existe, se extingue la obligación. ¿Sí? La obligación se extingue para cuerpo cierto. Excepto, ojo, ya ahí viene otro problema diferente. Ah, bueno, y el género no perece. O sea, con eso no se extingue la obligación. Pero ¿dónde viene el problema? El problema no viene ahí tanto, sino el problema viene es cuando la contraparte necesita recuperar su prestación. Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo le compro a Vanessa un caballo, que es un cuerpo cierto? El caballo se muere, es imposible que me cumpla, pero yo ya le pagué el caballo. Entonces uno diría, ¿será que Vanessa me tiene que devolver el dinero o no me tiene que devolver el dinero? ¿Cierto? Ahí es donde está el problema, porque yo necesito recuperar mi prestación. Ya no le puedo exigir que me cumpla. Ya no le puedo exigir que me cumpla porque ya no hay caballo. Podría recuperar lo que se llama el subrogado pecuniario, es el equivalente en dinero, que al final termina siendo lo que yo le pagué. Entonces, en ese sentido, la ley nos trae reglas frente a eso, que son las del 1730 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Nos dice, ojo, si el caballo muere, perdón, si el cuerpo cierto perece, desaparece por culpa del deudor, el deudor responde por él, sin importar que sea cuerpo cierto, o sea, responde por la prestación. ¿Qué quiere decir eso? Que si el caballo se pierde por un caso fortuito o una fuerza mayor, la obligación se extingue y adicional a eso, el deudor, ¿qué pasa? Se exime del subrogado pecuniario. Pongo dos ejemplos. El primero, le compro un caballo a Vanessa, cuerpo cierto, y el caballo muere porque Vanessa lo amarró mal en el tráiler que lo traía y el caballo se ahorcó y se murió. En ese caso, ¿tengo derecho al subrogado pecuniario, a que me devuelvan el dinero o no? Sí. ¿Sí? Ok. Segundo ejemplo, la misma compra del caballo, ¿cierto? Y Vanessa me lo tiene que entregar mañana.
¿Qué pasó ahorita en la tarde? Tembló, ¿no? Como a las 4:00 de la tarde. ¿Sí? ¿Sí supieron que tembló o no? Sí, señor. No, señor. Tembló esa tardecita. Entonces, ¿qué pasa? Vanessa me va a entregar el caballo mañana y esta noche deja el caballo en el establo. Eh, ¿Vieron lo que pasó en Caracolí? Que se cayó el muro y todo, un poste y eso. Tampoco. Tampoco, bueno, eso pasó anoche. Entonces, ¿qué pasa? Esta noche tiembla y tiembla tan duro que se cae la construcción, un poste y matan al caballo. En ese caso, yo ya pagué el caballo. ¿Tengo derecho a que me devuelvan el dinero o no? No. No. Que pues el deudor no tuvo la culpa. Porque hay una causa extraña, hay un caso fortuito, una fuerza mayor. Entonces, en ese evento, la obligación sí se extingue totalmente. ¿Sí ven? Para que tengamos claro ahí qué pasa con la pérdida de la cosa. Y hay una regla adicional y es cuando la cosa se pierde estando el deudor en mora. Entonces, si hay culpa del deudor, el deudor cuando está en mora, cuando ya pasa el tiempo para cumplir y no ha cumplido. Entonces, si el deudor, estando dentro del plazo o esto para cumplir, o estando por fuera del plazo, o sea, estando en mora, la cosa se pierde por su culpa, responde en ese evento. Cuando es un caso fortuito o fuerza mayor, si el deudor está dentro del plazo y la cosa se destruye, se muere, perece por un caso fortuito, una fuerza mayor, el deudor se exime y se libera de responder. Pero si él está en mora, la situación ya cambia. ¿Y cambia de qué manera? De que si llega el bien a desaparecer por una situación fortuita, él puede tener responsabilidad y puede cumplir no solamente por la prestación de la contraparte, no solamente asumir la pérdida, sino que incluso puede llegar a qué? A responder por pago de perjuicios, en ese caso. ¿Estamos claros ahí? ¿O no? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces vean que la problemática está en ese sentido, en ese caso. Es más, lo voy a poner un poquito más complejo. Yo le vendo el caballo a Ana Sofía. Ana Sofía queda a entregármelo mañana. Esta noche le cae un rayo al caballo y el caballo muere. Yo no le he pagado a Ana Sofía. ¿Ana Sofía podría cobrarme? No. ¿Por qué no? El caballo está todavía en poder de Ana Sofía. Sí, ¿qué pasa? No, o sea, no está, o sea, no, el deudor no estaría obligado a cancelarla porque No, pues porque el caballo sigue siendo Ana María, ¿no? sigue siendo así. Pero si ahorita dijimos que si yo ya le había pagado y el caballo moría por un caso fortuito de fuerza mayor, no puedo pedirle que me devuelva el dinero. Pero, no porque está en poder todavía de Ana. Porque es que el contrato se iba a consolidar cuando se entregara la cosa, ¿sí? Y se recibiera el dinero. Entonces, pues No, sí, como entonces, que todavía no ojo, había contrato. ojo porque ustedes vuelven a la misma equivocación de siempre. Uno, ustedes siguen sin separar las obligaciones y siguen supeditando una a la otra. Una la obligación de pagarle, otra la obligación de entregarle, ¿cierto? Y acuerden que nosotros hablamos de contratos consensuales, solemnes y reales y demás. Entonces, frente a la obligación de entregar el caballo, está sometida a un plazo. Y es que me lo puede entregar hasta el domingo, ¿cierto? Eso es una obligación.
frente a la obligación de pagar el dinero, es una obligación diferente, pese a que haga parte del mismo contrato. Son una relación obligacional diferente, pero no está condicionada a la entrega del bien, en ese caso, como tal. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita, si la cosa se pierde por culpa del deudor, el deudor tiene que responder, ¿cierto? Pero si la cosa se pierde por un acaso fortuito o fuerza mayor, quien asume la pérdida, ¿quién es? El acreedor, en ese caso, de la cosa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo ya pagué y no me han entregado y la cosa se pierde por caso fortuito, pierdo el dinero. Si no he pagado y la cosa se pierde por caso fortuito, no cambia la situación. Pero como yo no he pagado, entonces, ¿qué tengo que hacer? En ese caso, ¿qué debo hacer en ese caso? Si yo no he pagado, ¿Pagar? pagar. ¿Por qué razón? Porque sigo asumiendo la pérdida yo, en ese caso. ¿Me entienden o no? Si no me entienden, lo explicamos. Es que está medio injusto. Sí, Porque, es que, o sea, sí, porque es que, Pero, o sea, la cuestión es que, vean, y ahí les voy a hacer una recomendación. Ojo, porque es que el sentido de injusticia para uno y la lógica que uno tiene en la mente a veces no está igual en la ley. Entonces uno se estrella en ese sentido porque uno cree que las cosas son de una manera, pero cuando ahí la miran la ley es de otra. Entonces en la ley claramente lo señala como yo lo estoy mencionando. Y lógicamente estoy de acuerdo con Ana Sofía, es injusto, pero la ley está determinándolo de esa manera en ese caso. Entonces la ley determina de quién es la responsabilidad en cierto momento y de quién no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, en ese caso. Dime, Diana, qué pena que la interrumpí. no, que por ejemplo, le compro un carro, ¿cierto? ¿Sí? Digamos, compré el vehículo, a usted, digamos, 60 millones, yo se lo pagué y usted igual se comprometió a entregármelo el domingo. Y resulta que el carro, bueno, no sé, por lo que sea, se incendió y se quemó, le cayó un rayo y hubo pérdida total. Entonces, ¿ahí qué? ¿Pierdo la plata? Depende, ojo. Vea, tranquilos. ¿Y tranquilos en qué sentido? Uno, ustedes van a ver, perdón, hago una aclaración. Esta regla puede cambiar dependiendo de qué. Uno, del tipo de contrato. Dos, si está regulado por el Código Civil o por el Código de Comercio. Y tres, dependiendo de lo que se haya pactado, por eso también eso es muy importante. Entonces, tranquilos, ¿por qué razón? Porque ahorita el otro semestre que ustedes van a ver contratos, van a hablar en cada contrato quién tiene el riesgo de la pérdida de la cosa. Pero en este caso, la pérdida de la cosa, pese a que suene injusto como ustedes lo mencionan, está en cabeza depende de la causal de la pérdida. Entonces, lo que tú me estabas preguntando, si yo te vendo un carro, lo primero que nos tenemos que preguntar ¿es un género o es una especie o cuerpo cierto? Un carro. Un género. género. ¿Pero por qué? Porque, no, yo diría que es cuerpo cierto porque tiene un color, tiene un modelo, unas características especiales, ¿no? No, pues hay muchos con el mismo Placa, color y las mismas características. un chasis, el número de Ah, chasis, bueno, vea que en este una caso, identificación. Vanessa, en este caso, ese registro sí lo individualiza, en el caso del carro. Entonces, ahí pasa a ser un cuerpo cierto. Género, si se lo comprara al concesionario, que yo le compro un carro tal y me va a entregar cualquiera de su inventario con cualquier placa, pero si yo le voy a comprar ese carro con ese kilometraje, esa placa y todo, entonces ahí eso es un Cuerpo eso es un cierto. cuerpo cierto. Entonces, si es un cuerpo cierto, nos vamos a esta regla.
¿cierto? Y esta regla que nos dice, si es un cuerpo cierto y se pierde, la obligación se extingue. ¿Qué quiere decir? Pues yo ya no le puedo entregar ningún carro. ¿Por qué no le puedo entregar el carro? Pues porque no hay carro, sencillo. Entonces ahora lo que vamos a ver es, listo, ¿y quién se hace responsable de esa pérdida? Entonces acá dice, si el deudor lo hace, si se pierde por culpa del deudor, el deudor se hace responsable. ¿Sí ven? ¿Es claro ahí? Sí, sí. Pero si es por una situación fortuita, es diferente. ¿Qué nos dice el 1732? Si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito o algo en particular, se observará lo pactado. ¿Qué quiere decir eso? Que para que el deudor responda por caso fortuito tiene que ¿qué? Estar pactado en el contrato. Sí, leámoslo de una forma diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no se pacta, ¿quién responde? ¿O quién asume la pérdida? El acreedor. El acreedor, ¿sí ven? Entonces, en ese caso, por eso les decía, ojo porque a veces parece injusto, pero la norma lo establece. Lo van a ver ustedes el otro semestre, lo alcanzamos a hablar un poco, y por eso el tema de las cargas contractuales, de la carga de legalidad y demás es muy importante, porque le toca a uno que cuando uno celebre el contrato tenga determinado cómo puedo o no puedo, cómo puedo incumplir una obligación y cuáles son las consecuencias. ¿Sí ven? No lo que la lógica me está diciendo. ¿Estamos claros ahí? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Perfecto. Ahora, muerte del acreedor o del deudor. La muerte del acreedor o del deudor extingue la obligación, especialmente lleva casi la misma ciencia de lo que estábamos hablando ahorita, cuando la obligación es ¿qué? ¿Qué característica especial debe tener eso? Intuito persona. Exactamente, tal cual, Heider. Entonces, como la obligación es intuito persone, entonces eso hace que la obligación, en caso de que muera el acreedor o el deudor, pues la obligación se extinga. Ya no es posible cumplirla. El caso que le estaba poniendo ahorita, pues lo contraté a usted para que cante en un concierto, contraté a Carlos Vives, se murió, pues ¿qué podemos hacer? La obligación no se puede cumplir en ese caso. Pero ojo, cada caso en concreto puede ser muy diferente. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, la obligación puede ser intuito persone desde un extremo, pero no desde el otro. Es decir, puede que la obligación de que Carlos Vives cante sea intuito persone, ¿cierto? Y si él se muera, la obligación se extinga. Pero la obligación de pagarle a él es una obligación que es de género. Y si muere el deudor, ¿qué pasa con esa obligación? ¿Qué pasaría en ese caso? Tiene que cumplirle, ¿no? ¿Pero quién la va a cumplir? Los herederos. ¿Ah? ¿El pago? ¿Pero quién va a cumplir esa obligación del que se murió? Los herederos. ¿Sí? O sea, ¿los herederos pagan? El acreedor. No, pues el acreedor va a cobrar, Jaime. El patrimonio del... Lo va a asumir el mismo deudor con su patrimonio que queda para que se liquide en la sucesión. Pero entonces, ¿a qué es lo que voy? Cada caso en concreto es diferente y dependiendo del extremo en que nos encontremos. No siempre que muere el deudor, la obligación se extingue, ni no siempre que muere el acreedor. Todo depende del tipo de obligación y del tipo de prestación. Entonces les pongo un ejemplo. Sencillo. Obligación de alimentos. Ejemplo clásico. Acreedor, hijo, deudor, papá. ¿Cierto?
si muere el hijo, ¿se extingue la obligación? Sí, Tal cual. Si muere el papá, ¿se extingue la obligación? no. No. Ustedes ya lo vieron en sucesiones, ¿no? La obligación dentro de la Sí. misma liquidación de la sucesión, tienen que prever pagos de alimentos y demás. Entonces vean que es un caso muy específico y muy concreto que puede variar dependiendo de cada situación. Entonces depende si la obligación es un género, si es intuito persone y dependiendo de cada extremo, quién está en ese caso. Ejemplo, si yo soy médico y tengo que realizarle, no sé, a Camila una cirugía en un ojo y Camila muere, ¿la obligación se extingue? Sí. 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 Exacto. Ya ¿a quién se la voy a hacer? Entonces, ahí es una situación también en la que se puede extinguir la obligación. Pero ojo, tienen que siempre mirarla dentro del contexto para saber dentro del contexto qué pasa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí. Listo. Tengan un poquito paciencia, que ya estamos cerca a acabar. Entonces, de pronto me voy a volar un poquito más de las 8:30, por unos 10 minutos más, pero pues para que acabemos bien en ese caso. Ok, Profe, una pregunta, ¿esto entra en el parcial? todo. O sea, el examen oral final entra todo. Todo, todo, todo. ¿Examen oral? ¿Cómo, Laguna? ¿Examen oral o era escrito? Solo falta que usted pregunte que si hay examen modular. Vale al PDA, Laguna. Es la hora Uy, que... espere, porque mañana no era que vea un parcial, profe. Le vamos a regalar un GPS a Laguna para que se ubique, Laguna. Lea los correos que se le Mira envíen, todo. el correo, Nicolás. Sí, En el correo el profesor envió la información. sí. Ok. Ahí es donde uno se da cuenta que a estas alturas de la vida ustedes nunca han mirado el PDA ni siquiera. Pero bueno. Profe, Dime. Que cuando vas a enviar la actividad. La actividad la va a enviar entre esta noche y mañana, sino que la estoy haciendo con los casos del modular. Pero tranquilos que yo les dije que les daba no menos de 4 días para que la hagan. Profe, es que el lunes nos dijiste que el martes o esa noche de lunes nos ibas a enviar lo de los grupos de los modulares y no lo has hecho. Eso también te lo va a enviar esta noche. ¿Listo? Ok. Tranquilo. Igual ustedes tienen que tener claro que entran al donde tienen más materias matriculadas, en el grupo que tiene más materias matriculadas. Entonces el 1 es el lunes, el 2 es el martes y el otro es el viernes, el 3. Entonces ustedes también saben ya que tienen más matriculadas en el 1, en el 2, en el 3, pero eso les voy a enviar también ahí. ¿Listo? Esto, bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Ah, bueno, pasamos a la otra forma de distinguir las obligaciones, que es cuando hay un plazo extintivo. ¿Recuerdan que es un plazo extintivo? Que se Que tiene cuando para llegue ese día se extingue. ¿no? Exactamente. Entonces, pues simplemente, ahí Y está ya clarísimo. después, Eso ya lo hemos visto. Si llega ese día o esa fecha cierta y es extintiva la obligación, pues hasta ese día hay cumplimiento. La obligación inmediatamente se extingue. ¿Listo? Entonces o sea, hay muchos de acá que ya los hemos venido trabajando, lo hemos venido revisando, entonces ese ya estaba claro. Simplemente para que lo tengamos como un modo de extinguir la obligación.
Ok, la novación. La novación implica que la obligación muta, que la obligación cambia. En la novación hay algo que que ya lo hemos señalado hace un rato, y es que la novación implica que puede haber un cambio en la relación obligacional, ya sea o del elemento objetivo o del elemento subjetivo como tal. Y por eso la obligación no propiamente desaparece, sino se extingue en su modo original y cambia. Entonces se entiende que se extingue en su modo original, pero pues se modifica. Entonces, ejemplo, la novación se puede dar por qué casos, lo vimos hace un rato, por la subrogación, por la asunción de deuda, por la cesión de crédito, eventos en donde cambia uno de los sujetos. O puede darse porque hay un cambio en el objeto. Entonces, a mí Camila me debía un carro y yo le digo, ya no me entregue un carro, sino entrégueme más bien una moto. Es decir, modifico la prestación. Ahí puede haber una novación. Usted me tenía que pintar la casa y yo le digo, ya no me pinte la casa, sino pínteme el apartamento. Entonces lo que hago es que extingo la obligación originariamente y la modifico por una nueva en ese evento. Eso es lo que se tiene comprendido como novación. Está regulado en el artículo 1687 y siguientes. Ahí dice, la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida, en ese caso. Ahí está clara. Y acá nos da unos ejemplos, nos dice, 1690. Se puede dar en tres modos. 1. Sustituyendo una nueva obligación a otra sin que intervenga nuevo acreedor o nuevo deudor. Es decir, se modificaría ¿cuál elemento en ese caso? El objetivo. El objetivo, ¿sí? El acreedor y deudor intactos. Entonces, yo voy a una veterinaria y quiero que me vendan no sé, un Yorkie. Y luego determinamos que ya no sea un Yorkie, sino sea, no sé, un pastor alemán. Entonces, el acreedor y el deudor siguen siendo los mismos, cambia la prestación. 2. Cuando el deudor contrae una nueva obligación respecto de un tercero y declarándose en consecuencia libre de obligación primitiva al primer acreedor. ¿Esto cómo se llama? Cesión de crédito. Cesión de crédito o también subrogación de crédito, ¿sí? En ese caso. Y 3, sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo. ¿Eso cómo se llama? Asunción del De riesgo. deuda. Tal cual. Ahí está la novación. ¿Sí ven? Que eso ya va lo uno con lo otro. Entonces, realmente, la ley lo menciona como un modo de extinguir la obligación. No se extingue la relación obligacional, se extingue, más bien se modifica en cómo está, en ese caso. ¿Dudas de este? ¿O no? ¿No? Ok. La remisión. La remisión es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en la condonación de la deuda, el perdón de la deuda. En este caso, voluntariamente el acreedor decide que renunciar a cobrar. Está regulado en el artículo 1711 y siguientes. Simplemente, el acreedor decide no cobrarle al deudor. ¿Qué puede pasar? Que eso puede ser una situación tácita o una situación voluntaria. Voluntaria es que de manera expresa el acreedor le manifiesta al deudor y exista prueba de que ya no quiere cobrarle. Entonces, ejemplo, yo le debo a Haider 2 millones de pesos y Haider me dice, tranquilo, ya no me los pague. Entonces yo le digo, venga Haider, pero pues dejemos acá una constancia. Entonces estábamos en paz y salvo de que ya no me debe. Me perdonó la deuda. ¿Sí? ¿O qué puede pasar? Que Haider, la deuda estaba consignada en una letra de cambio y Haider me dice, ¿sabe qué? Vea, le devuelvo la letra, ya no le va a cobrar. Ahí lo estaría haciendo de manera tácita en ese caso. Entonces,
Sencillo. Remisión, se extingue la obligación. ¿Por qué? Porque hay condonación de la deuda. El acreedor decide perdonarle la deuda al deudor. Fácil, ¿no? De entender. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Dónde está lo difícil? Cuando existe duda de que el que perdone la deuda tenga la capacidad para hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de capacidad, sobre todo en personas jurídicas. Ustedes el otro semestre van a ver una materia que se llama sociedades y allá van a entender cómo es el tema de la capacidad de la persona jurídica y la toma de decisiones. De tal manera que si, por ejemplo, el representante legal de una empresa le perdona la deuda a un deudor, valga la redundancia, si está capacitado para hacerlo o no. Es por ese lado donde puede haber inconvenientes. De resto, simplemente es que se perdona la deuda y ya. Compensación. La compensación es sencilla. La compensación, es más, nosotros la hacemos constantemente, de pronto no somos, de pronto qué, de pronto lo que no tenemos claro es que eso tiene un efecto jurídico, pero lo hacemos a diario. Entonces, ¿la compensación en qué consiste? La compensación implica que dos sujetos sean acreedores y deudores de forma correlativa. Es decir, que al mismo tiempo yo soy acreedor de Camila, pero Camila también es acreedora mía en ese caso. Pero las deudas o los créditos tienen un origen distinto, una relación obligacional diferente. No están dentro de la misma relación obligacional. Me explico. Camila me debe 1.000.000 de pesos de arriendo. Yo soy el acreedor, ella la deudora. Pero yo le debo a Camila 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque Camila vende ropa y yo le compré unas camisas. Entonces, frente a los 500.000 pesos, ella es acreedora, yo soy deudor. Entonces, si miramos, Camila y yo tenemos deudas y créditos correlacionados entre los dos. En ese sentido, puede operar la compensación, que diciéndole otra palabra sería como un cruce de cuentas. Entonces, yo le debo, usted me debe, cruzamos cuentas y puede haber un saldo a favor o puede haber un saldo en contra. Eso es una compensación. ¿Es fácil de entender o es compleja? ¿Sí es fácil o no? Sí. Sencillo, o sea, eso se hace mucho. Está regulado el 1714 en adelante. O sea, está regulado como tal. Ahí dice, compensación. Cuando dos personas son deudoras una de la otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que se pasan a explicar. Simplemente, algo que es muy importante. Para que opere la compensación, se requiere que las deudas sean similares, sean correlativas. Es decir, yo no puedo compensar que usted me daba dinero y yo le deba unos bolsos y compensemos. No, tienen que ser deudas correlativas, similares, de la misma naturaleza. Y dos, debe tratarse de deudas que sean exigibles al mismo tiempo. O sea, si hay una obligación que es exigible, pero la otra todavía no lo es porque está, por ejemplo, sometida a un plazo, no opera la compensación en ese caso. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. No tienen que provenir ambas de un contrato. Puede que una provenga de la ley, pero la otra provenga de, no sé, de un contrato y la otra de la ley. Ejemplo, obligación alimentaria.
Entonces, yo soy el papá y le debo al hijo que pagar 500.000 pesos mensuales. Pero resulta que mi hijo ahora me debe a mí porque yo vendo cierta cosa y él me compró. Entonces podemos cruzar cuentas, podemos compensar en ese caso, en ese evento. Listo. La confusión. La confusión es un evento en el que una misma persona, dentro de la misma relación obligacional, pasa a tener la calidad de acreedor y deudor. Y por esa situación, la obligación se extingue, se genera una confusión. Yo no puedo deberme a mí y pagarme a mí, o cobrarme a mí mismo. Es decir, yo no puedo, lo voy a decir de una forma coloquial, yo no puedo sacarme de un bolsillo la plata y decir, ay, me voy a pagar y me la meto en otro bolsillo. En ese caso opera la confusión. Es decir, confluyen las dos calidades, la de acreedor y deudor, en una misma persona dentro de una misma relación obligacional. ¿Qué nos dice la norma al respecto? Concepto de confusión, 1724 y siguientes. Dice, cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y de deudor, se verifica el derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos en pago. Entonces les pongo un ejemplo. Digamos que yo le deba a Haider 10 millones de pesos en relación a que él es mi trabajador en un establecimiento de comercio. Entonces yo tengo un restaurante, Haider es el administrador y yo le debo 10 millones de pesos de unos salarios y unas prestaciones sociales. Y resulta que Haider me compra el establecimiento. Entonces Haider ahora va a ser el dueño del establecimiento. Entonces como él me compra el establecimiento, pues él al comprar el establecimiento él adquiere tanto los créditos como las obligaciones del establecimiento. Entonces pues él va y mira y él ahora es acreedor y es deudor de lo que debía el establecimiento. ¿Y a quién le debe el establecimiento? Pues le debe a él mismo. Entonces opera la confusión. ¿Me entienden el ejemplo? Pasaría a ser como un yo con yo, por decirlo coloquialmente. ¿Es claro o no? Pero, ¿Sí? Listo. Se da más de lo normal que uno puede imaginarse. Compra de empresas. Se dan en muchos eventos. Por ejemplo, pasa también en la servidumbre. Si yo soy el dueño del predio sirviente en la servidumbre, perdón, sí, y Mariana es la dueña del predio dominante, y Mariana me compra a mí, pues la obligación de dejarla pasar por mi predio desaparece, se extingue. ¿Por qué? Pues porque ella es la dueña ahora de todo, se da una confusión. Ella no le va a decir, ella no se va a pedir permiso a sí misma para poder transitar por un predio. Entonces ahí la obligación se extingue en ese caso. Listo. La transacción. La transacción es un modo de extinguir, es sencillo en este caso. La transacción es un modo de extinguir las obligaciones, pero en sí es un contrato. Hay que tener cuidado con esto. Si es un contrato, realmente la obligación se extingue en virtud de algo que es el acuerdo de voluntades o el acuerdo de partes. Entonces, ¿qué sucede en la transacción? Eso que incluso ustedes también lo van a ver el otro semestre con un poquito más de profundidad en lo que es métodos alternativos de solución de conflictos. La transacción es un contrato que tiene como objeto, como finalidad, lo siguiente: prevenir que se dé un litigio o terminar un litigio. Realmente es un acuerdo que se celebra sobre un posible
proceso judicial o para terminar un proceso judicial. No hay que asimilarlo a la conciliación, pese a que son muy parecidos, porque en la conciliación interviene un tercero que ayuda a llegar al acuerdo. En la transacción el acuerdo llegan las partes de manera voluntaria y sola. Entonces simplemente, para que me entiendan un ejemplo fácil, yo me estrello contra Mariana y yo tengo la culpa. Entonces decido con Mariana, llegamos a un acuerdo en el cual decidimos que yo le voy a pagar cierto dinero y ella acepta. ¿Qué sucede con eso? Pues ahí estaríamos celebrando una transacción, es un contrato, eso tiene efecto de cosa juzgada, presta mérito ejecutivo y con base en eso, pues la obligación se extingue. La obligación ahí ya queda solucionada. La transacción puede ser para llegar a un acuerdo, una obligación, como por ejemplo que Ana Sofía, el caso de Haider, le debo 10 millones de pesos por temas laborales y llego a un acuerdo con Haider de que le pago 8. Entonces hay una transacción y la obligación se extingue, se puede extinguir de manera total o de manera parcial en ese caso. Entonces eso es lo que también está previsto en el código como forma de extinguir las obligaciones en ese caso. Tranquilos que ustedes el otro semestre van a ver en detalle la transacción tanto en contratos como en métodos alternativos de solución de conflictos. Pero, ¿se entiende la transacción así como la mencionamos acá? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ya vamos a acabar, tranquilo. La nulidad. Perdón que sea tan insistente con esto. Esto lo van a ver el otro semestre en contratos. Entonces, por eso es muy superficial lo que estamos mencionando acá, sin que por eso no entiendan la figura de alguna manera. La nulidad, ¿qué sucede? La nulidad es una forma de ineficacia de un contrato o de un negocio jurídico. No hay que confundirla con la nulidad procesal. La nulidad procesal es otro tema distinto, aunque puede que tengan algo parecido. Entonces, la nulidad en sí implica un efecto patológico en un contrato, en un negocio jurídico, porque adolece de un requisito de validez. ¿Cuáles son los requisitos de validez de un negocio jurídico? Capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Entonces, si se afecta algún requisito de validez del negocio, pues el negocio está viciado. Y al estar viciado, adolece de validez, de eficacia y se llega a la nulidad, en ese caso. Hay que hacer una aclaración. Para que haya nulidad tiene que haber declaración judicial. Eso quiere decir que mientras no haya una sentencia que declare la existencia de la nulidad, el negocio jurídico o el acto tiene plena validez. En ese entendido, una vez se declare la nulidad, esa declaración de nulidad tiene un efecto muy importante, y es que todas las cosas vuelven al estado anterior. Sucede algo muy interesante y es que se restablece el status quo, y es como si nunca hubiera existido nada. Y por consiguiente, si las cosas vuelven al estado anterior, si desaparece el contrato, también van a desaparecer ¿qué? Las obligaciones. Las obligaciones. Entonces se extinguen las obligaciones en ese sentido. Entonces la nulidad se da por falta de capacidad, porque el consentimiento está viciado. Entonces si el consentimiento está viciado es porque hay fuerza, dolo, error. Todo eso lo van a ver el otro semestre, no se preocupen. Porque hay omisión de formalidades de validez del negocio, porque hay un objeto ilícito, una causa ilícita. Entonces, simplemente se declara la nulidad del contrato y todo vuelve atrás, las obligaciones quedan totalmente extinguidas en ese caso. Por eso es una forma de extinguir las obligaciones. Ejemplo, digamos que yo celebro un contrato con Camila y resulta que Camila es incapaz, acorde con lo que la ley
tiene previsto como incapaces. Ustedes lo vieron con Germán este semestre. Entonces, si celebramos ese contrato y no hay capacidad, pues se declara la nulidad del contrato y la obligación desaparece en ese caso, para ver el ejemplo más puntual. Digamos que Camila tiene 17 años, yo le vendo una obra de arte y pues se declara la nulidad del contrato porque ella no tiene capacidad, es una incapaz relativa en ese evento. Listo. Prescripción. La prescripción, todos ustedes ya lo conocen. Realmente acá estamos repasando prácticamente y ubicándolo dentro del tema como tal. La prescripción extintiva, ¿qué sucede? La prescripción extintiva deriva de la prescripción como género y recordemos que la prescripción es un fenómeno que está relacionado con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, el paso del tiempo siempre tiene un efecto, jurídicamente hablando. El paso del tiempo puede o tener un efecto positivo o un efecto negativo. Cuando decimos que el paso del tiempo tiene un efecto positivo y estamos hablando de prescripción, nos ubicamos en lo que se conoce como la prescripción adquisitiva de dominio, también conocida como la usucapión. Y en eso ustedes ya son unos expertos en bienes, ¿no? Ustedes ya vieron todo lo de la prescripción adquisitiva de dominio, o estoy equivocado. ¿Sí o no? Sí, ya, profe. Listo. Entonces ya ustedes tienen claro el poseedor, posesión regular, posesión irregular, prescripción extraordinaria, prescripción ordinaria, y que con el paso del tiempo como poseedor, pues yo puedo pedirle al juez que me transforme en propietario. En este evento, la prescripción, el paso del tiempo tiene un efecto negativo, en el que estamos mirando como extinción de obligaciones. Y es que el paso del tiempo elimina el derecho de acción, el derecho que tiene el acreedor de solicitar el cumplimiento de la obligación. Entonces, en ese sentido, la prescripción extintiva a lo que lleva es a que el acreedor pierde el derecho a exigir el cumplimiento. Nosotros ya habíamos hablado de esto, cuando hablamos de las obligaciones, ¿qué? ¿De qué tipo de obligaciones? Obligación natural. Exacto. Entonces, cuando hablamos de la obligación natural, habíamos ya hablado de la prescripción y ya hemos dicho que la obligación civil, donde aplicaba la prescripción, se convertía en una obligación natural. Entonces, un punto para que tengamos acá claro, ¿y cuánto tiempo debe pasar para que opere la prescripción extintiva y la obligación se extinga, en ese caso? Entonces, ojo, eso está regulado desde el 2535 en adelante. Y lo de los términos están en el 2536. Ojo con la regla como es. La regla es la siguiente. El término de prescripción extintiva, o sea, el término que tiene el acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación y hacer efectivo su derecho de acción e ir al aparato jurisdiccional, puede ser un término general o un término específico. Cuando decimos que es un término específico, quiere decir que es el término que la ley tenga previsto para ese caso en concreto. Entonces nosotros vamos y vemos que si hablamos de prescripción de la acción que tiene el compañero permanente para demandar la existencia de la sociedad marital de hecho, ¿cuánto tiempo es? Un año. Un año, es un término especial. Pero si pero el otro semestre ustedes se van a dar cuenta que si lo que yo voy a exigir es el cumplimiento de un crédito que está contenido en una letra de cambio, son 3 años. Y ustedes se van a dar cuenta que si vamos a hablar de una obligación que está contenida, por ejemplo, en un contrato de seguro, hay dos tipos de términos. Hay uno que es la ordinaria de 2 años, la extraordinaria de 5 años. Son términos especiales. Ustedes vieron en sucesiones que hay uno para impugnar testamento,
que hay uno para impugnar para atacar la sucesión. Son términos específicos. Entonces, la primera regla es que el término de prescripción es el que específicamente se señale para cada caso en concreto. Y la otra regla es que cuando no hay un término específico, se aplica el término del artículo 2536, que es 5 años si lo que vamos a iniciar es una acción ejecutiva, o 10 años si lo que vamos a iniciar es una acción declarativa. Es decir, si mi demanda es un proceso declarativo, como por ejemplo la acción de... bueno, ustedes vieron lesión enorme, ¿no? Con Manuel. Entonces, en la lesión enorme, ¿cuántos años son? 4 años. 4 años, ¿sí ven? El término es especial. Pero, por ejemplo, si vamos a hablar de nulidad, la acción de nulidad no tiene un término especial, serían 10 años. Hay un término por ahí especial de la relativa. Si vamos a hablar de resolución de contrato, 10 años, porque iniciaríamos un proceso declarativo y no hay un término especial. Responsabilidad civil contractual, extracontractual, 10 años. Todas estas que no tienen un término especial, va a eso. Ejecutivos. Si voy a ejecutar una obligación que está contenida, por ejemplo, en un contrato, 5 años, porque no hay un término específico. Si la obligación está contenida en una sentencia, 5 años. Si la obligación está contenida en un acta de conciliación, 5 años. Es decir, en esos eventos no hay un término especial. Entonces aplicaría la regla general, que es la de 5 años. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O estamos bien? Estamos bien, profe. Listo, perfecto. Ya nos quedan 2 y acabamos. Listo. La que sigue la he dejado casi de última, que es prácticamente la más obvia de todas. Y es que la obligación se extingue cuando hay pago, es decir, cuando hay cumplimiento de la obligación. Pero simplemente quiero que tengamos en cuenta 2 cositas sencillas ahí, pese a que parezca muy obvio. Entonces, por solución o pago efectivo la obligación se extingue. Pero entonces pregunta, ¿cómo debe hacerse el pago? Nos lo dice la norma 1627. El pago debe hacerse ceñido a la obligación. De lo contrario sería un pago ¿qué? Con un incumplimiento ¿qué? Imperfecto. Imperfecto, ¿sí ven? Ya todo eso se debe tener claro. Entonces, ¿cómo debe hacerse el pago? Como dice la obligación. De lo contrario, no hay pago, no hay cumplimiento. 2. ¿Quién debe hacer el pago? Pues uno diría, pues obvio, el deudor, ¿no? ¿Y quién, o sea, quién debe pagar? Obvio, el deudor. ¿Y a quién debe pagársele? Obvio, al acreedor. Sin embargo, aclaración, sin que exista cesión de crédito o asunción de deuda, se puede delegar o también se dice diputar el pago de la obligación. Es decir, yo no le estoy cediendo mi crédito a Ana Sofía, pero le puedo decir a Camila, Camila, haga un favor, entréguele el dinero a Ana Sofía. Y Ana Sofía simplemente estaría llevando a cabo un encargo de mi parte. Estaría siendo como especie de una persona que se de mandataria, que me está recibiendo el dinero, pero no estoy diciendo que el crédito pasa a ser de ella. Entonces, es posible que yo determine que el pago sea entregado a un tercero o sea realizado por un tercero. ¿Qué puede pasar? Que Camila me contrate para pintar la casa y yo le diga a Camila, no voy a ir yo, va a ir otra persona. O en el caso de los abogados, tengo una audiencia y puede que yo delegue a otro abogado para que vaya a reemplazarme la audiencia. No quiere decir eso que esté cediendo el crédito o está asumiendo otra deuda, sino que estoy delegando o diputando el cumplimiento.
Eso se puede hacer siempre y cuando la obligación no sea intuito persone. Si la obligación es intuito persone, quien debe hacer el pago o quien debe recibirlo es la persona que está establecida en la obligación, en ese caso. ¿Dónde se debe pagar? ¿Dónde debo yo cumplir con la obligación? ¿Qué creen ustedes? Donde se haya pactado. Y si no pactamos, En, Cuenta, ¿no? en el ¿dónde? lugar de domicilio de los contratantes. Y si un contratante tiene domicilio Cartagena y el otro Medellín, ¿en dónde? En el Domicilio principal. En el lugar de la prestación, entonces, ¿no? Lo que les dije ahorita, no nos pongamos a ir a nuestra lógica. Vayamos a dónde? A la ley. A la ley. Entonces, mire, eso está en el artículo 1645 y siguientes. ¿Qué nos dice? Dice, el pago se hará en el lugar designado por la convención, como dijo Ana Sofía, donde lo hayamos pactado, ¿sí ven? Y luego dice, si no se ha estipulado lugar y se trata de un cuerpo cierto, se hará en el pago en el lugar que dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le estoy comprando un caballo, cuerpo cierto, a Rafael, y hoy que celebramos el contrato, no decimos nada de dónde debe hacerse el pago, y celebramos el contrato en Ibagué, el caballo está ubicado en el Espinal, ¿dónde debe pagarse? En Ibagué. ¿En Ibagué? ¿Por qué? Se celebró el contrato en Ibagué, Sí, pero no se estipuló dónde se cumplían las obligaciones. sí. Ahí está Yo la digo que norma, ahí ustedes la están viendo, la norma es clara. Ojo porque ustedes deben estar confundiendo algo y ahí vuelve a un error que les he dicho varias veces que tienen que salir de él. Cuando yo estoy hablando de dónde se debe pagar, me estoy refiriendo a qué. cumplir la obligación, ¿Cuál obligación? la prestación, ¿Cuál? la entrega ¿De qué? de la cosa, ¿De cuál cosa? el caballo. Del caballo. Ojo, sí. ¿Por qué razón? Porque es que ustedes siempre que escuchan pago, inmediatamente piensan en dinero. Y acuérdense que pago, y lo hemos dicho todo el semestre, es cumplimiento. Y el cumplimiento o pago puede ser tanto del dar como del hacer como del no hacer. Entonces, si acá estamos diciendo, vea, celebramos el contrato. Usted me tiene que entregar un caballo que es un cuerpo cierto. No dijimos dónde me lo va a entregar, dónde me va a pagar. O sea, cuando estoy diciendo que dónde me va a pagar es dónde me va a entregar el caballo. Entonces, ¿dónde me tiene que entregar el caballo? Es la pregunta. ¿Dónde me debe cumplir? En el Espinal, ¿dónde está el En el caballo? Espinal, ¿dónde está el caballo? Exacto. Ahí dice, si no establecimos a dónde está el cuerpo cierto cuando celebramos el contrato. ¿Sí ven? Ahí está el punto. Porque es una obligación de cuerpo cierto. Ahora, frente a la obligación de pagar el dinero que voy a pagar por el caballo, ¿qué sucede? El análisis cambia. ¿Por qué? Primero, porque es una obligación de ¿qué? Más que de dar, Rafael. De dar. Pero más allá de dar, ¿qué es? De género, De género, ¿sí ven? Entonces, ¿qué dice acá la norma al final? Si se trata de otra cosa, se hará el pago en el domicilio del deudor, ¿sí ven? Entonces, ojo, celebramos el contrato en Ibagué, el caballo está en el Espinal y el domicilio del comprador es
Alvarado. Entonces, ¿qué tiene uno que analizar? Cada una de las obligaciones. Si vamos a mirar la obligación del